¿Y quién crees que te va a querer así, embarazada y sin futuro, eh? Las palabras de Ricardo retumbaban en la salita de la casa rentada en Santa Cecilia, un pueblito en Jalisco, mientras él aventaba ropa a una maleta ya bien traqueteada. Marisol, con las manos temblando sobre el vientre que apenas empezaba a asomar, miraba cómo el hombre con el que había pasado 5 años de su vida se volvía un completo extraño delante de sus ojos. Los vecinos de la calle de las Jacarandas hasta les envidiaban el matrimonio. ¿Cómo no? Ricardo, empleado del banco del pueblo, siempre bien trajeado, el cabello en su lugar, sonrisita para todos. Marisol, la costurera con manos de oro que convertía simples retazos en verdaderas obras de arte. Nadie se imaginaba que, detrás de esas cortinas floreadas que ella misma había cosido con tanto esmero, existía un controlador que le decía, desde el color de uñas que debía usar, hasta cuántos pesos podía gastar en el mercado. La noticia del embarazo había llegado una tarde de domingo, después de que Marisol se sintiera mal durante la comida en casa de su suegra. La prueba de la farmacia confirmó lo que su cuerpo ya le andaba gritando. Al principio, hubo un momentito de alegría, una sonrisa contenida de Ricardo que pronto se hizo un silencio pesado de plomo en el camino a casa. No estaba en mis planes, entiéndelo, repetía mientras manejaba, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Siguieron 3 días de puro silencio. Marisol intentaba sacar pláticas sobre nombres, sobre cómo arreglar el cuartito de costura para que fuera el cuarto del bebé. Ricardo apenas contestaba con monosílabos, la cara cada vez más larga, hasta que esa mañana, ¡pum!, explotó. Un hijo ahorita va a echar a perder todo lo que he construido. Seguro lo hiciste a propósito, gritaba, mientras pateaba una silla de la cocina, haciendo que el café se derramara sobre el tejido de crochet que Marisol había empezado para el bebé. El portazo de la entrada principal todavía sonaba en toda la casa, cuando Marisol se dio cuenta de que, ahora sí, estaba completamente sola. Por la ventana, vio a Ricardo aventar la maleta en la cajuela del carro, sin voltear para atrás ni una sola vez. El coche arrancó con un rechinido, levantando el polvo de la calle de terracería, mientras las vecinas chismosas ya empezaban a asomarse por encima de las bardas. En medio de la sala, junto a la máquina de coser que era su único sustento, Marisol por fin dejó que las lágrimas corrieran, una mano sobre el vientre, prometiéndose en silencio que, de alguna forma, saldrían adelante. La primera semana, después de que la dejó, se le fue a Marisol como en un sueño borroso. Los días se arrastraban en una rutina de despertadores que ya no tenían para qué sonar. Café para una sola persona, y largos silencios que solo interrumpía el zumbido ocasional de la máquina de coser. Los encargos de vestidos y cortinas, que antes parecían cualquier cosita comparados con el sueldo de Ricardo, ahora eran la única entrada de dinero para mantenerse ella y al bebé que crecía. La renta se vencía en 2 semanas. Los recibos de luz y agua, ya atrasados, se amontonaban. En la mesa de la cocina, Marisol le daba vueltas y vueltas a los números, pero las cuentas no mentían. Los ahorritos que había escondido en una lata de avena, lejos del control de Ricardo, alcanzarían para 2 meses, si acaso. El consultorio de la doctora Elena, la ginecóloga que había confirmado su embarazo, costaba una lana que ahora le parecía un dineral. En las noches más solitarias, el olor de la almohada que todavía guardaba el perfume de Ricardo le provocaba una revoltura de coraje y tristeza. Marisol se cachaba repasando los últimos 5 años, preguntándose en qué momento no se dio cuenta de que vivía con un tipo que veía a un hijo como un estorbo para sus planes. Las pequeñas prohibiciones, las críticas constantes a su trabajo, de costurera, el control sobre sus amistades, todo ahora lo veía diferente, de una forma dolorosa y que le abría los ojos. El teléfono sonaba, pero Marisol no contestaba. Sabía que eran las preguntas de la suegra, los chismes de las vecinas, quizás hasta algunas clientas queriendo saber por qué sus pedidos estaban retrasados. El mundo de allá afuera le parecía demasiado grande, demasiado aterrador para enfrentarlo. La vergüenza le quemaba el pecho, vergüenza de que la hubieran dejado,
Vergüenza de ser ahora la embarazada abandonada, en boca de todo Santa Cecilia, donde las noticias corrían más rápido que el agua del arroyo que cruzaba el pueblo. Fue un miércoles, cuando el estómago le dolía de hambre y el refri solo mostraba un pedazo de queso, ya haciéndose feo, y un vaso de leche a punto de cortarse, que Marisol se animó a salir por primera vez. Se puso el único pantalón que todavía le cerraba en la cintura que empezaba a ensancharse, se amarró el cabello grasoso en un chongo rápido y caminó hasta la tiendita de Doña Remedios. Las miradas que la seguían por la calle confirmaban sus miedos. Todo el pueblo ya sabía. Los cuchicheos apenas disimulados, las caras de lástima, todo eso le pesaba en los hombros mientras agarraba solo lo indispensable. Arroz, frijoles, huevos. En la fila para pagar, sintió la primera náusea fuerte del día. Las luces fluorescentes de la tienda parecían darle vueltas, y tuvo que recargarse en el mostrador para no caerse. ¿Estás bien, mija?, le preguntó Doña Remedios, saliendo de detrás de la caja para sostenerla. Las lágrimas llegaron sin avisar, incontenibles, mientras Marisol negaba con la cabeza. No, no estaba bien, nada estaba bien, y la desesperación de no saber cómo seguir adelante le parecía tan grande como el universo entero. El álbum de bodas descansaba abierto sobre el regazo de Marisol, mientras la llovizna de mayo golpeaba la ventana de la sala. Las fotos, de 1900, hacía casi 6 años, mostraban una versión más joven y llena de ilusiones de ella misma, con flores en el pelo y ojos que brillaban junto a un Ricardo sonriente con su traje azul marino. «Te voy a dar el mundo», le había prometido esa noche, mientras bailaban abrazados bajo las luces de colores de la fiesta. Ahora, ese recuerdo les sabía amargo. Hubo momentos buenos, no podía negarlo. Los paseos en moto hasta la cascada El Salto los domingos de verano. El cumpleaños sorpresa que él le organizó cuando cumplió 25, invitando a todas las amigas que no veía desde la prepa. La tarde en que llegaron con la máquina de coser nueva, comprada a 12 meses sin intereses, y cómo él la abrazó por la espalda diciéndole: «Ahora sí vas a poder hacer esos vestidos que siempre soñaste». Pequeños pedacitos de felicidad que hacían la realidad actual todavía más gacha. El sobre del ultrasonido estaba en la mesita de centro, todavía cerrado. Marisol no tenía valor para ver sola la primera imagen de su hijo. En las fantasías que había creado durante las primeras semanas de embarazo, ese sería un momento compartido, lleno de planes y nombres discutidos entre risas y cariños. Ahora, el papelito parecía pesarle una tonelada en las manos cada vez que intentaba abrirlo. Las últimas palabras de Ricardo volvían como una letanía cruel en los momentos de mayor debilidad. ¿Y quién te va a querer así, embarazada y sin futuro? La pregunta le taladraba la cabeza mientras se pasaba las manos por la cara, notando las ojeras profundas que ahora enmarcaban sus ojos. El espejo del baño, que antes reflejaba a una mujer que se arreglaba con esmero para gustarle, a su marido, ahora solo mostraba una sombra asustada de lo que había sido. El cabello castaño, antes siempre bien cuidado, ahora le colgaba sin vida sobre los hombros encorvados por el peso invisible del rechazo. Peor que los recuerdos eran los sueños. Noches en que Ricardo volvía arrepentido, con flores y promesas de cambio. Sueños en que estaban en una sala de partos tomados de la mano mientras traían una nueva vida al mundo. Marisol despertaba de esos sueños con el corazón desbocado, solo para encontrar el lado vacío de la cama, como una confirmación cruel de la realidad. En una de esas madrugadas, después de otro sueño dolorosamente dulce, agarró el celular y escribió un mensaje: «El bebé está bien, nosotros estamos bien. Si algún día quieres conocer a tu hijo». El mensaje nunca fue enviado. Lo borró después de horas de pensarlo. La ropa de él todavía ocupaba la mitad del ropero. Marisol no había tenido el valor de quitarla, como si el acto de vaciar esos cajones significara aceptar por completo el abandono. El olor de su loción todavía impregnaba las camisas de vestir colgadas en los ganchos, evocando recuerdos de
abrazos que ahora parecían haber ocurrido en otra vida. Fue frente a ese ropero, una tarde particularmente difícil, que Marisol finalmente se derrumbó por completo, resbalando hasta el suelo mientras unos sollozos violentos le sacudían el cuerpo. ¿Por qué no fui suficiente? Se le escapó la pregunta entre lágrimas, dirigida a las camisas vacías que no podían responder. El refri estaba completamente vacío cuando Marisol cumplió 3 meses de embarazo. Las náuseas constantes le dificultaban trabajar en la máquina de coser, y varias clientas habían cancelado pedidos después de semanas de retraso. La renta, ya vencida hacía 2 semanas, le ganaba llamadas diarias del dueño, don Antonio, cuya voz antes amigable, ahora cargaba un tono de impaciencia mal disimulada. Entiendo su situación, Marisol, pero yo también tengo mis gastos. Le repetía, mientras ella prometía, con la voz entrecortada, que conseguiría el dinero de alguna forma. El café ralo de esa mañana no fue suficiente para espantar el mareo que la acompañaba desde que despertó. Al sentarse frente a la máquina de coser, intentando terminar un vestidito de niña que le daría algo de dinero, Marisol sintió que el mundo le daba vueltas. La aguja, que siempre había obedecido sus órdenes con precisión, ahora parecía imposible de controlar. Después de picarse el dedo por tercera vez, dejando manchitas de sangre en la tela rosa delicada, empujó la silla hacia atrás y se permitió llorar abiertamente por primera vez en ese día. El teléfono había sonado solo una vez en las últimas semanas. La mamá de Ricardo, llamando para decir que su hijo había pedido traslado a la sucursal del banco en Guadalajara y que era mejor, así para todos. No hubo preguntas sobre el nieto que crecía, ni ofertas de ayuda para la nuera abandonada. La llamada corta solo confirmó lo que Marisol ya sospechaba. No había red de apoyo para ella. Sus propios papás, fallecidos en un accidente cuando ella tenía 19 años, no podían ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba ahora. Fue en el baño, después de una náusea particularmente fuerte, que Marisol enfrentó su reflejo más sombrío. Los labios resecos, las ojeras profundas, la cara pálida de quien no se alimentaba bien desde hacía semanas. Mientras se lavaba, los dientes con lo último de pasta que quedaba en el tubo exprimido hasta más no poder, escuchó un ruido que venía de la puerta de entrada. El corazón se le aceleró. ¿Sería Ricardo? ¿Habría vuelto? Pero la esperanza rápidamente se convirtió en vergüenza por su propia debilidad. ¿Por qué seguía deseando el regreso de alguien que la había desechado como si nada? Al abrir la puerta, no encontró a Ricardo sino a doña Remedios, la dueña de la tiendita, cargando una canasta cubierta con un trapo de cocina de cuadros. «Disculpa que aparezca sin avisar, muchacha», dijo la señora de cabello canoso y rostro surcado por el tiempo. «Pero hace días que no te veo en la tienda y me preocupé». La canasta contenía pan casero, un frasco de mermelada de guayaba, queso fresco y algunas frutas. El gesto inesperado de bondad fue demasiado para Marisol, que sintió que las piernas se le doblaban bajo el peso de tanta amabilidad después de semanas de desprecio. Sentada a la mesa de la cocina, sorbiendo el té que doña Remedios le había preparado, Marisol notó un cuaderno gastado debajo de la canasta de pan. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el objeto con curiosidad. «Ah, eso», sonrió la señora, empujando el cuaderno hacia ella. «Es un recetario de mi abuela. Pero no, es solo de comida, ¿eh? Tiene recetas para todo, remedios caseros, cremas y hasta unas recetas para la vida misma». Hojeando las páginas amarillentas con cuidado, Marisol encontró una frase escrita con caligrafía antigua. «La vida siempre se las ingenia para abrir una puerta cuando todas las ventanas parecen cerradas». Por primera vez en semanas, algo dentro de ella tembló como una llamita resistiendo al viento. No era esperanza todavía, quizás solo la semillita de lo que podría llegar a ser. La mañana llegó con una determinación que Marisol no sentía desde hacía mucho tiempo. Después de una noche de sueño sorprendentemente profundo, despertó con el canto de los pájaros que anidaban en el aguacate del patio.
sentada al borde de la cama, acariciando el vientre que comenzaba a pronunciarse, tomó una decisión. Vamos, a salir adelante, chiquito, por los dos. El recetario de doña Remedios estaba abierto sobre la mesa de la cocina. Entre las páginas manchadas por el tiempo y el uso, Marisol había encontrado más que recetas. Había descubierto historias de mujeres que vinieron antes que ella, que enfrentaron sus propias tormentas y sobrevivieron. La abuela de doña Remedios, que crió a 6 hijos sola después de enviudar a los 27 años, vendía dulces en la puerta de la iglesia para mantenerlos. Cuando la vida te quita algo, siempre deja espacio para que algo nuevo llegue, decía una de las anotaciones, en los márgenes amarillentos. Con el cabello recogido en un paliacate colorido y vistiendo el mandil que usaba para proteger su ropa mientras cosía, Marisol comenzó la transformación de la casa. Primero, sacó toda la ropa de Ricardo del ropero, doblándola cuidadosamente dentro de una caja de cartón. No había coraje en sus gestos, solo una serena aceptación de la realidad. Las fotografías de la boda fueron guardadas en un cajón, no para ser olvidadas, sino para que no ocuparan más el centro de su vida. La argolla, que todavía le pesaba en el dedo anular, la colocó en una cajita de madera tallada, regalo de Mina Besant, su abuela, el día del compromiso. El cuartito que servía como taller de costura necesitaba una reorganización. La mitad de él ahora recibiría la cuna que ella construiría de alguna forma. Con la escoba en mano, Marisol barrió años de retazos acumulados, separando los que aún podrían ser útiles. Colores vibrantes para ropitas de bebé, telas más resistentes para pequeños cojines y colchas. Entre cajas de botones y carretes de hilo, encontró un sobre manila olvidado. Dentro, certificados de los cursos de costura que había hecho antes de casarse, especialización en vestidos de fiesta, técnicas de bordado, ajustes profesionales, habilidades que Ricardo había menospreciado como pasatiempos, pero que ahora representaban posibilidades reales de sustento. El timbre sonó cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo de dorado las paredes recién limpias de la sala. Al abrir la puerta, Marisol se encontró con un hombre que reconoció vagamente de las reuniones familiares de Ricardo. Buenas tardes, Marisol. Soy Luis, primo de Ricardo. ¿Puedo pasar un momento? Alto y de hombros anchos, tenía los mismos ojos cafés de su exmarido, pero en ellos había una amabilidad que ella nunca había visto en la mirada de Ricardo. Desconfiada, pero curiosa, le dio paso para que entrara. Luis no llegó con preguntas incómodas ni juicios disfrazados de preocupación. Traía consigo una caja de herramientas y una propuesta directa. Supe que Ricardo, que se fue. Trabajo como mecánico en el taller de Gilberto en Buenavista. Necesitamos uniformes nuevos para los muchachos. Me dijeron que usted es la mejor costurera de por aquí. No había lástima en su voz, solo respeto profesional. Mientras explicaba sobre telas resistentes a manchas de grasa y la cantidad de bolsas necesarias, Marisol sintió despertar algo dentro de sí. No solo la posibilidad de un trabajo que pagaría las cuentas, sino la sensación casi olvidada de ser valorada por sus habilidades y no juzgada por sus circunstancias. El primer uniforme que Marisol cosió para el taller de Luis fue un desastre. La tela gruesa, diferente a los delicados algodones y sedas a los que estaba acostumbrada, se resistía a la aguja de la máquina, rompiéndola 2 veces durante el proceso. Los bolsillos, que necesitaban ser reforzados para cargar herramientas, quedaron chuecos y disparejos. Después de una noche entera de trabajo, observó con desánimo el resultado final. Estaba lejos del estándar de calidad que siempre se había exigido a sí misma. Creo que no quedó bien, confesó con voz baja cuando Luis apareció para recoger el primer prototipo. Le extendió el uniforme con las manos temblorosas, esperando ver decepción en sus ojos. Para su sorpresa, Luis examinó la prenda con atención, probando las costuras con sus dedos callosos de mecánico. Sí, hay que hacerle algunos ajustes, coincidió él, sin rodeos. Pero mira nada más cómo hiciste estos acabados internos. Ninguna costurera que contratamos antes se preocupó por eso.
En lugar de rechazar el trabajo, Luis se sentó a la mesa de la cocina y entre sorbos del café de olla que Marisol le ofreció, discutieron mejoras y alternativas. No era rechazo, era colaboración. El tianguis de Santa Cecilia se ponía los sábados en la plaza principal, reuniendo a productores del campo, artesanos y comerciantes locales. Animada por Luis, quien se ofreció a llevarla en su camioneta, Marisol decidió poner una mesita con algunas piezas que había confeccionado durante la semana. Mandiles coloridos hechos de retazos, alfileteros, bolsitas perfumadas con lavanda del patio. La inversión era mínima, pues había utilizado materiales que ya tenía, pero el miedo a la exposición pública era inmenso. ¿Y si la gente solo viene a chismear de mí?, le preguntó a Luis mientras él la ayudaba a cargar la mesa plegable. Las primeras horas en el tianguis fueron desalentadoras. Ubicada en un rincón menos concurrido, Marisol observaba con envidia los puestos llenos de otras vendedoras. Algunas señoras pasaban por su mesa, miraban discretamente su panza ya visible de 4 meses, y seguían de largo sin decir palabra. Un grupo de adolescentes se rió al pasar, y aunque no podía estar segura de que se rieran de ella, sintió que la cara le ardía de vergüenza. Cerca del mediodía, solo había vendido un mandil a doña Remedios, que probablemente lo compró por lástima. Fue entonces cuando una mujer elegante, que Marisol reconoció como la esposa del nuevo doctor, del pueblo se detuvo frente a su mesa. «Estos saquitos de olor son una maravilla», comentó, tomando una de las pequeñas almohaditas perfumadas. «Estoy buscando justamente algo así para los cuartos de la posada. ¿Podrías hacerme unos 50 para fin de mes?». El pedido inesperado hizo que el corazón de Marisol se acelerara. 50 saquitos significaban un dinero que cubriría la renta atrasada, y todavía sobraría para empezar a comprar cositas del ajuar del bebé. Mientras anotaba el pedido con manos temblorosas de emoción, notó a Luis observando de lejos, con una sonrisa discreta. El regreso a casa ese día tuvo un sabor diferente. La frustración inicial se había transformado en un aprendizaje valioso. En el asiento del copiloto de la camioneta de Luis, Marisol hacía cuentas mentales. ¿Cuánta tela necesitaría? ¿Cuánto tiempo le llevaría a confeccionar cada saquito? ¿Cuál sería la ganancia final? ¿Sabes qué me di cuenta hoy?, dijo ella, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Me di cuenta de que pasé tanto tiempo tratando de ser la esposa que Ricardo quería, que se me olvidó por completo la costurera que yo siempre quise ser. Luis mantuvo los ojos en el camino, pero su sonrisa se ensanchó. A veces, las personas incorrectas se van de nuestra vida para que podamos reencontrarnos con nosotros mismos, respondió él, repitiendo sin saber una de las frases que Marisol había leído en el recetario de doña Remedios. Los meses siguientes trajeron una rutina que, aunque cansada, le daba a Marisol un sentido de propósito que hacía mucho no sentía. Las mañanas eran dedicadas a los uniformes para el taller, ahora perfectos después de varios intentos y errores. Las tardes a los saquitos y pequeñas artesanías que vendía en el tianguis, cuya clientela crecía cada semana. Las noches, sin embargo, todavía cargaban la soledad que parecía más pesada cuando la panza, ahora de 6 meses, hacía difícil encontrar una posición cómoda para dormir. En una de esas noches de insomnio, un aguacero inesperado cayó sobre Santa Cecilia. Entre truenos que hacían temblar las ventanas, Marisol escuchó un sonido diferente. Agua goteando dentro de la casa. Se levantó con dificultad, prendiendo las luces para descubrir que el techo viejo había cedido en un punto, creando una pequeña cascada sobre su máquina de coser, su más preciado instrumento de trabajo y sustento. El terror fue inmediato. Sin saber cómo arreglar el techo y sin dinero para contratar a alguien a esas horas de la noche, lo único que pudo hacer fue arrastrar la máquina a un rincón seco y poner cubetas para recoger el agua que seguía cayendo. La luz de la mañana reveló el desastre completo. Además del techo dañado, el agua había empapado rollos de tela que esperaban convertirse en uniformes. El llanto vino silencioso mientras Marisol se sentaba en la silla de la cocina, las manos callosas cubriendo su rostro.
La interrumpió un golpe en la puerta. Era Luis, cargando una caja de herramientas y vistiendo un impermeable todavía mojado. Doña Remedios me llamó. Dijo que la tormenta seguro afectó tu casa y que chance necesitabas. Ayuda, explicó él, sus ojos recorriendo rápidamente el techo dañado y las cubetas improvisadas. Sin esperar invitación formal, Luis se quitó el impermeable empapado, lo colgó en el perchero cerca de la puerta y se dirigió al patio para evaluar el daño por fuera. Volvió minutos después con un plan detallado. Necesitarían tejas nuevas, listones de madera y una lona para protección temporal. Conozco a los de la tienda de materiales. Puedo conseguir lo que necesitamos y traer a unos muchachos del taller para ayudar, ofreció, ya marcando números en su celular, organizando la operación como si fuera lo más natural del mundo, ayudar a una mujer embarazada abandonada por su propio primo. Al mediodía, el patio de Marisol se había transformado en una pequeña obra. 3 hombres trabajaban en el techo bajo la supervisión de Luis, mientras doña Remedios apareció con una olla gigante de caldo de pollo y pan casero para alimentar a todos. Cuando mi Benedicto vivía, siempre decía que trabajo con panza vacía no rinde, comentó la señora, sirviendo generosas porciones en los platos que Marisol se apresuró a encontrar. La casita, que por tanto tiempo había resonado, solo con silencio y lágrimas, ahora estaba llena de voces, risas y el sonido reconfortante de problemas resolviéndose. Entre un bocado y otro, Luis explicó que era dueño de la mitad del taller en Buenavista, en sociedad con Gilberto. Trabajaba en la mecánica desde los 15 años, cuando empezó como ayudante en el negocio de su papá. Siempre se me ha dado eso de arreglar cosas, comentó mientras examinaba la máquina de coser que afortunadamente no había sido dañada por el agua. Sus dedos, marcados por pequeñas cicatrices de años trabajando con herramientas, se movían con sorprendente delicadeza sobre los engranes de la Singer viejita. Mi mamá tenía una de estas. Aprendí a darle mantenimiento porque se le atoraba a cada rato, explicó, ante la mirada sorprendida de Marisol. La relación entre Marisol y Luis evolucionó naturalmente hacia una colaboración que los beneficiaba a ambos. Los uniformes para el taller quedaban cada vez mejor, con detalles personalizados que impresionaban a los clientes. Bordados con el logo de la empresa, etiquetas con nombres, bolsillos especiales para herramientas específicas. Los chavos del taller El Güero se mueren de envidia de nuestros uniformes, comentó Luis una tarde, mientras ayudaba a Marisol a organizar la tela para el siguiente envío. Gilberto hasta nos aumentó el pedido. Con el dinero entrando de forma más estable, Marisol finalmente pudo respirar un poco. La renta estaba al día. El refri se mantenía surtido con alimentos saludables para el embarazo, e incluso un pequeño fondo para el parto estaba creciendo en una cajita decorada con botones de colores. Más importante que la seguridad financiera, sin embargo, era la seguridad emocional que estaba renaciendo. Las noches de llanto compulsivo se hicieron más raras, sustituidas por noches de planeación, bocetos de nuevos productos, cálculos de costos, sueños modestos pero concretos. La panza de 7 meses ya no permitía que Marisol se inclinara fácilmente sobre la máquina de coser. Fue Luis quien apareció un domingo con una solución. Una mesa ajustable que él mismo había fabricado, con altura que podía modificarse, según la necesidad. La hice en mis ratos libres allá en el taller, explicó él, sonrojándose ligeramente ante la mirada emocionada de ella. La madera es de una mesa vieja que iban a tirar. Nomás le di una restaurada. El regalo, tan práctico como atento, representaba perfectamente el tipo de apoyo que Luis ofrecía. Respetuoso, útil, sin hacer alarde. El puesto en el tianguis del sábado ahora ocupaba un espacio más grande y mejor ubicado. Además de los saquitos de olor que se habían vuelto un éxito en la posada de la doctora Claudia, Marisol había diversificado la producción. Pequeñas bolsas de tela para guardar cubrebocas, una novedad que se vendía muy bien, gorritos para bebés hechos con tela hipoalergénica, mandiles con diseños divertidos. Orgullosa, observaba,
cómo las miradas de la gente hacia su panza habían cambiado, ya no con lástima o juicio, sino con admiración por la mujer emprendedora que creaba piezas únicas mientras esperaba a su bebé. Fue en una de esas mañanas de tianguis que Marisol tuvo una contracción más fuerte, haciéndola tirar una pila de gorritos que estaba acomodando. Luis, que se había vuelto presencia constante los sábados, no más para ayudar con el peso de las cosas, como siempre justificaba, percibió inmediatamente su expresión de dolor. ¿Al hospital?, preguntó, ya recogiendo las mercancías y cerrando el puesto sin esperar respuesta. Marisol negó con la cabeza, respirando profundo, mientras el dolor pasaba. Todavía no. Fue solo una falsa alarma. La doctora Elena dijo que esto es normal en esta etapa. Aún así, Luis insistió en que terminaran el día más temprano, llevándola a casa y preparándole un té de manzanilla que su mamá siempre decía que era bueno para calmar el cuerpo y la mente. Sentados en el corredor, observando el atardecer que teñía el cielo de Santa Cecilia con tonos anaranjados, compartieron un silencio cómodo que decía más que muchas palabras. El 8º mes de embarazo coincidió con un cambio significativo en los negocios de Marisol. Lo que había comenzado como pequeños encargos de saquitos para la posada, se transformó en un pedido mayor. Manteles personalizados, juegos de individuales bordados a mano, cortinas para todas las habitaciones. Estamos ampliando la posada para recibir turistas del Festival de Invierno, explicó la doctora Claudia durante la visita al pequeño taller que Marisol había montado en el cuarto del fondo. Y quiero que todo el ajuar tenga tu firma. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. La posada de la doctora Claudia era el establecimiento más elegante de Santa Cecilia, frecuentado por visitantes de ciudades más grandes e incluso de la capital. Tener su trabajo elegido para representar la artesanía local le dio a Marisol un estatus que jamás imaginó conquistar, especialmente en los últimos tiempos, como mujer embarazada y abandonada. En la misa del domingo, el padre, Miguel, incluso la mencionó durante los avisos parroquiales. Nuestra artesanía local está siendo valorada gracias al talento de nuestra hermana Marisol. Que Dios siga bendiciendo sus manos. La nueva demanda exigía más tiempo y organización. Fue cuando Luis sugirió algo que sonó absurdo al principio. ¿Por qué no contratas a alguien para que te ayude? Julieta, la hija de Doña Remedios, ¿no dijo que quería aprender a coser? La idea de ser empleadora, de enseñar a alguien el arte que dominaba, nunca había pasado por la cabeza de Marisol. Ricardo siempre había menospreciado su trabajo como una chambita, algo temporal y sin futuro. Ahora, ahí estaba ella, considerando expandir un negocio propio, a punto de ser madre y, ¿quién diría?, empleadora. Julieta llegó el lunes siguiente, tímida y ansiosa, sus 17 años cargados de sueños e inseguridades típicas de la edad. Marisol, que nunca se había imaginado como mentora, descubrió una satisfacción inesperada en enseñar los secretos de las costuras, los puntos especiales que su abuela le había enseñado, las técnicas que había perfeccionado a lo largo de los años. «Tienes buena mano para esto, ¿eh?», comentó, observando cómo la joven aprendía rápido, sus dedos moviéndose con creciente confianza sobre la tela. La presencia diaria de Julieta trajo una nueva energía a la casa. Conversaciones sobre música, risas sobre chismes inofensivos del pueblo, la complicidad femenina que Marisol tanto había extrañado. El pequeño taller rápidamente ganó fama más allá de los límites de Santa Cecilia. Un reportaje en el periódico de la región sobre el Festival de Invierno que se aproximaba mencionó la posada de la doctora Claudia y su encantador ajuar artesanal producido por talento local. Una fotografía mostraba uno de los manteles con bordados de flores típicas de la región, y abajo, el crédito que hizo que el corazón de Marisol diera un brinco. Marisol Costuras Artesanales. Santa Cecilia. No era solo su nombre, era su marca, su identidad profesional siendo reconocida públicamente. Fue Luis quien llegó con el periódico doblado bajo el brazo, la sonrisa ancha ocupándole toda la cara. «¿Ya viste? Eres famosa»,
bromeó, entregándole el ejemplar y observando con cariño cómo los ojos de ella se llenaban de lágrimas al ver su nombre impreso. Esa noche, él no se fue a la hora de siempre. Se quedaron platicando en el corredor hasta tarde, haciendo planes. Un letrero para la fachada de la casa, tarjetas de presentación, quizás hasta una página web sencilla que el hijo de Gilberto, que le entendía a las computadoras, podría ayudar a crear. Entre ideas y sueños compartidos, algo estaba creciendo entre ellos, tan sutil y gradual como la panza de Marisol, pero igualmente lleno de vida y posibilidades. El Festival de Invierno de Santa Cecilia estaba en pleno apogeo, cuando el carro negro y reluciente se estacionó frente a la casa de Marisol. No necesitó mirar 2 veces para reconocer el vehículo. Ricardo siempre había sido vanidoso con sus carros, cambiándolos por modelos más nuevos en cuanto podía, incluso cuando las finanzas de la casa pedían calma. Estaba cosiendo en el corredor, aprovechando la luz natural de la mañana, cuando el motor se silenció y la puerta se abrió, revelando la figura que por tanto tiempo pobló sus pesadillas y, después, su indiferencia. Ricardo parecía el mismo, el cabello bien cortado, la ropa de marca, el perfume caro que llegó a las fosas nasales de Marisol antes incluso de que él alcanzara el portón. Sus ojos, sin embargo, demostraban sorpresa al encontrarse con la transformación de la casa. La fachada recién pintada en tono azul cielo, el letrero elegante anunciando Marisol Costuras Artesanales, las macetas con flores coloridas decorando el corredor donde una mujer visiblemente embarazada, de casi 9 meses, trabajaba con la serenidad de quien encontró su lugar en el mundo. Mari. La voz de él sonó extrañamente dudosa, tan diferente del tono seguro y a veces autoritario que ella recordaba. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Marisol sintió que el corazón se le aceleraba, no de emoción o nostalgia, sino de una extraña mezcla de nerviosismo y fortaleza. Respiró hondo, depositó con cuidado la tela en la que trabajaba sobre la mecedora y le hizo un gesto silencioso para que entrara. Su cuerpo pesado se movió con la dignidad de un barco que navega en aguas tranquilas, sabiendo exactamente dónde está su puerto. En la sala que Ricardo había conocido tan bien, ya nada le parecía familiar. Los muebles habían sido reorganizados, las paredes repintadas, cortinas nuevas enmarcaban las ventanas. Pero el cambio más grande no estaba en el ambiente físico, sino en la mujer que ahora lo observaba con ojos calmados y firmes. No había lágrimas, no había súplicas, no había la desesperación que él quizás hubiera esperado encontrar. «Guadalajara no resultó como yo esperaba», empezó él, sentándose sin ser invitado en el sofá cubierto por un zarape colorido. «Y luego supe del festival, vi tu nombre en el periódico. Necesitaba ver cómo estabas». Las palabras que siguieron eran ensayadas. Marisol podía notarlo. Ricardo habló de arrepentimiento, de haber actuado por impulso, de la presión del trabajo que lo había hecho tomar decisiones de las que se arrepentía. Habló de la soledad del departamento en la capital, de las noches en vela pensando en el hijo que estaba por venir. «Nuestro hijo», repetía, como si la palabra «nuestro» pudiera construir un puente sobre el abismo que él mismo había creado. Marisol escuchaba en silencio, una mano descansando protectoramente sobre el vientre donde el bebé se movía, como si también estuviera escuchando las palabras del padre que nunca lo había conocido. Fue entonces cuando el ruido de una camioneta, estacionándose, rompió el monólogo de Ricardo. Por la ventana, Marisol vio a Luis descargando cajas, los materiales para la cuna que estaban construyendo juntos, pieza por pieza, en las noches de sábado después del tianguis. La expresión de Ricardo cambió al instante al ver a su primo entrando por el portón, cargando madera cortada y herramientas. «¿Qué hace él aquí?», preguntó, el tono ácido revelando la verdadera naturaleza detrás de la máscara arrepentida. Antes de que Marisol pudiera responder, Luis entró sin tocar, como se había vuelto su costumbre en los últimos meses. El encuentro entre los primos fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Luis colocó las cajas en el suelo con calma,
Saludó a Marisol con la familiaridad de quien es parte de esa casa, y solo entonces se dirigió a su primo con un gesto contenido de cabeza. «Ricardo», dijo simplemente, sin extender la mano, sin ofrecer más palabras que las necesarias. En el silencio que siguió, Marisol observó a los dos hombres, tan parecidos físicamente, tan diferentes en esencia. Ricardo, cuyas palabras salían, fáciles pero cuyas acciones siempre faltaban. Luis, cuyas acciones hablaban mucho más que sus pocas palabras. La tensión en la sala era palpable como el aire pesado que antecede a una tormenta. Ricardo, ahora de pie, encaraba a Luis con una mezcla de coraje y confusión. «¿Entonces es esto? ¿Apenas salí por la puerta y ya te metiste aquí, aprovechándote de la situación?» Las palabras salieron filosas, dirigidas al primo, pero claramente destinadas a hacer que Marisol se sintiera menospreciada de nuevo. Una mujer que necesitaba ser salvada, que no podría sobrevivir sola. Fue en ese momento que Marisol sintió una ola de calma sorprendente, como si todos los meses de dolor, superación y crecimiento se cristalizaran en una certeza absoluta. Se levantó de la silla con la ayuda discreta de Luis, que siempre parecía saber cuándo ofrecer apoyo sin ahogar su independencia. «Nadie se aprovechó de nada, Ricardo», respondió ella, la voz firme y clara. «Luis me ofreció trabajo cuando lo necesité, respeto cuando lo merecí, y amistad cuando estuve lista para recibirla. Mientras tú…» Hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. «Tú preguntaste quién me querría embarazada y sin futuro. La respuesta es, yo misma me quise. Yo elegí creer en mí cuando tú te diste por vencido». El rostro de Ricardo palideció ante las palabras que eran, irónicamente, un eco de las suyas. Sus ojos recorrieron la sala, notando por primera vez los detalles que contaban la historia de transformación. El catálogo de productos con el logo Marisol Costuras Artesanales sobre la mesa, las telas organizadas por colores en repisas nuevas, la pequeña oficina improvisada en un rincón con cuadernos de pedidos y una calculadora. No era el escenario de una mujer rescatada por la caridad de alguien. Era el retrato de una profesional que había construido su propio camino. «¿Pero y nuestro hijo?». Ricardo intentó una última jugada, la voz de repente entrecortada. «Él necesita un padre, una familia completa». Marisol acarició la enorme panza, sintiendo una patada fuerte, como si el bebé también estuviera respondiendo. «Él ya tiene una familia completa», respondió tranquilamente. «Tiene una madre que trabaja para mantenerlo con dignidad. Tiene una comunidad que lo acogió incluso antes de nacer. Doña Remedios, que será su abuela postiza. Julieta, que ya tejió más gorritos de los que podrá usar. El padre Miguel, que guarda un horario especial para el bautizo». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose brevemente con los de Luis antes de continuar. «Y tiene personas que eligieron estar presentes no por obligación, sino por amor verdadero». En ese exacto momento, como si fuera una señal del destino, sonó el timbre. Era la doctora Claudia, acompañada de una señora elegante que Marisol nunca había visto antes. «Disculpa que interrumpa, querida», dijo la doctora entrando con la familiaridad de una amiga cercana. «Ella es Regina, dueña de una cadena de posadas en la región. Vio tu trabajo en mi posada y quiere hacerte un pedido especial para todas sus unidades». Los ojos de Marisol se abrieron como platos. Un contrato de ese tamaño significaba no solo seguridad financiera, sino la posibilidad real de expandir el negocio, contratar a más personas además de Julieta, quizás hasta rentar un local comercial. Mientras Marisol conducía a las visitantes al corredor, donde podrían conversar mejor, lanzó una última mirada a Ricardo. No había triunfo en sus ojos, ni venganza, solo la serenidad de quien había encontrado su valor y ya no necesitaba la validación de quien la había menospreciado. «Puedes conocer a tu hijo cuando nazca, si realmente quieres ser padre. Pero ya no somos un nosotros, Ricardo. Esa puerta se cerró el día que elegiste irte». Con esas palabras, salió al corredor soleado, donde su futuro,
construido con Tony sus propias manos. La aguardaba. El llanto fuerte y sano de la pequeña Sofía resonó en la sala de partos exactamente a las 3:17 de la madrugada de un martes lluvioso. Con 3 kilos 800 gramos y 51 centímetros, cabello oscuro y ojos que prometían ser tan cafés como los de su madre, llegó al mundo agarrando con fuerza el dedo del doctor, como si anunciara que venía lista para enfrentar la vida. Marisol, agotada, pero radiante, sintió lágrimas de alegría escurrir por su rostro mientras la niña era colocada en sus brazos por primera vez. En la sala de espera, Luis caminaba de un lado para otro desde hacía horas, cargando un pequeño paquetito que no soltaba por nada. Cuando la enfermera finalmente apareció con la noticia del nacimiento, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía no caberle en el cuerpo. ¿Puedo verlas?, preguntó, la voz entrecortada por la emoción. Al entrar al cuarto y ver a Marisol con Sofía en brazos, sintió que presenciaba un milagro. No solo el milagro natural del nacimiento, sino el milagro de la renovación humana, de la fuerza que brota donde antes solo había dolor. Los primeros días en casa con la bebé trajeron una rutina enteramente nueva. La casita de la calle de las Jacarandas, ahora completamente transformada, acogía visitas constantes. Doña Remedios con sus caldos caseros y consejos sobre cólicos. Julieta, que había asumido temporalmente la producción de los pedidos más urgentes. La doctora Claudia con regalos delicados para la recién nacida. Las noches eran largas, divididas entre tomas de leche y cambios de pañales. Pero Marisol descubrió que incluso el cansancio más profundo podía ser dulce cuando lo arrullaba el amor. Luis venía todos los días después del trabajo en el Lady Centus Taller, siempre trayendo algo útil. Ora pañales, ora un té para estimular la leche materna que su mamá le había enseñado a preparar, ora simplemente su presencia silenciosa y reconfortante. Cierta noche, mientras Sofía finalmente dormía en la cuna que ellos habían construido juntos, Luis le entregó a Marisol el paquetito que había cargado en el hospital, un pequeño libro encuadernado a mano. «No soy bueno con las palabras», explicó él sonrojándose levemente, «pero quería que ustedes dos tuvieran esto». Las páginas cuidadosamente pegadas y organizadas contaban la historia de transformación de Marisol a través de fotografías, recortes de periódico y pequeñas anotaciones escritas con la caligrafía un poco torpe de Luis. La primera página mostraba el letrero «Marisol Costuras Artesanales», siendo instalado en la fachada. Otra página exhibía el reportaje sobre el Festival de Invierno. Había fotos del puesto en el tianguis creciendo semana tras semana, imágenes del cuartito siendo preparado para Sofía, incluso un recibo de la primera venta significativa para la posada, cuidadosamente preservado. Era más que un álbum. Era el registro visual de una mujer que se había reconstruido a partir de los pedazos dejados por el abandono. Ricardo apareció para conocer a su hija una semana después del nacimiento. La visita fue breve e incómoda, marcada por la distancia emocional de quien perdió el derecho a la intimidad. Trajo regalos caros e impersonales. Intentó cargar a Sofía, pero pareció aliviado cuando ella empezó a llorar y fue de vuelta a los brazos de su madre. Antes de irse, se detuvo en la puerta y miró la escena que dejaba atrás. Marisol arrullando a su hija, Luis preparando té en la cocina con la naturalidad de quien pertenece a ese espacio. «Ustedes hacen una bonita familia», dijo él, con una mezcla de arrepentimiento y resignación. 3 meses después del nacimiento de Sofía, una tarde soleada de domingo, Luis invitó a Marisol a un paseo, con la bebé acomodada en la carriola. Caminaron hasta la plaza principal de Santa Cecilia, donde el kiosco recién pintado albergaba la tradicional presentación de la banda del pueblo. Sentados en una banca bajo la sombra de los árboles centenarios, observaban el movimiento tranquilo del pueblito. Ancianos jugando dominó, niños corriendo, parejas de novios compartiendo una nieve. «¿Sabes?», empezó Luis, la voz delatando el nerviosismo que sus manos inquietas ya denunciaban. «No tenemos que casarnos ni nada formal así.
pero quería que supieras que quiero estar con ustedes dos. No como salvador, no como reemplazo, sino como compañero, pues. En la vida, en los sueños, en las dificultades. Si tú quieres, claro. Marisol observó al hombre a su lado. Los ojos honestos, las manos callosas por el trabajo duro, el corazón noble que se revelaba en cada pequeño gesto. Pensó en el largo camino que la había traído hasta allí, en las lágrimas que había derramado, en las noches de desesperación, en las pequeñas victorias que se acumularon día tras día. Las personas correctas aparecen cuando estamos listos para recibirlas, respondió ella, recordando la frase del recetario de Doña Remedios. Su mano encontró la de Luis, los dedos entrelazándose con la naturalidad de quien ya compartía mucho, más que momentos, compartía propósitos, valores y ahora un futuro. En el regazo de Marisol, Sofía despertó de su siesta, abriendo los ojitos al mundo que la aguardaba. Un mundo que su madre había reconstruido con valentía, determinación y la ayuda de manos que ofrecieron apoyo sin exigir sumisión. La pequeña familia que se había formado no nacía de la necesidad desesperada o de la convención social, sino de la elección consciente, del respeto mutuo y del amor que crece en tierra fértil. En la plaza de Santa Cecilia, bajo el cielo azul de un domingo cualquiera, una pregunta cruel: ¿y quién te va a querer así?, recibía su respuesta definitiva en la sonrisa serena de una mujer